Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a charlar un ratito en relación al tema de entrevistas que llamamos entrevistas preliminares dentro del campo del acompañamiento terapéutico. ¿Por qué decimos entrevistas preliminares? Porque son preliminares al acompañamiento terapéutico en sí. Es decir, son entrevistas que nosotros como acompañantes terapéuticos mantendremos con los familiares del paciente o del futuro paciente. En el caso de niños será con los papás, en el caso de adolescentes también será con los papás, en el caso de pacientes adultos mayores, por lo general nos convocan sus hijos o sus familiares directos, ¿sí? Es verdad que existen entrevistas preliminares con el paciente directamente, ¿sí? Muchas veces pacientes adultos que están con alguna convalescencia en particular, con una depresión, con una fobia muy fuerte, ellos mismos requieren el acompañamiento terapéutico y para nosotros, como acompañantes terapéuticos, también serán entrevistas preliminares. ¿Por qué? Porque será lo que nos permita a nosotros como acompañantes terapéuticos decidir si vamos o no a tomar ese caso. Siempre en la capacitación sobre acompañamiento terapéutico uno tiene que tener presente que nosotros como acompañantes también somos seres humanos que estamos atravesados por una subjetividad propia de nuestra crianza, de nuestra familia, de nuestro contexto en el que nacimos, en el que crecimos, y seguramente tenemos marcas que hacen que cada uno de nosotros podamos o no preferir un caso con determinadas características, ¿sí? Muchas veces nos ocurre que nos encontramos con casos clínicos con características muy particulares que muchos acompañantes dicen, yo no me animo, yo no podría, yo sufro, no me siento capacitado, etcétera, y nos encontramos frente al mismo caso con otros acompañantes que se entusiasman y que ven en ese caso todo un desafío, ¿sí? Entonces, es respetable que cada uno de nosotros tengamos ciertas preferencias, ciertas predilecciones y que podamos respetarnos nosotros como acompañantes que sería, digamos, el primer filtro, ¿sí? Nosotros mismos, yo no me animo, yo no quiero, yo no me siento preparada. Muchas veces ocurre que en la entrevista preliminar el acompañante no detecta esto, no se autoriza, no se anima a detectar esta imposibilidad. Y después, en una de las primeras supervisiones, el supervisor dice, pero vos cómo tomaste este caso con esta característica personal tuya que te hace tanto obstáculo para poder funcionar como acompañante terapéutico. Entonces, una de las primeras funciones de las entrevistas preliminares de un acompañamiento terapéutico es que nosotros mismos podamos detectar si este caso futuro es un caso que nos entusiasma, que nos genera todo un desafío, que nos desafía a ganas de trabajar, o si es un caso que no nos gusta la cara de la mamá, no nos gusta la cara del papá, no nos gusta el barrio en el que vive, no nos gusta, no importa qué, ¿sí? No importa qué. Entonces, son preliminares porque son previas al trabajo propiamente del acompañamiento terapéutico.
La primer referente teórica que tenemos en relación eh, a las entrevistas es Arminda Averasturi. A mí me gustaría que ustedes rastreen la vida de Arminda Averasturi, que puedan repasar la gran producción que ella nos dejó en relación al psicoanálisis con niños. Y ella fue quien ideó lo que ella llamó anamnesis, es decir, una serie de preguntas pautadas que los psicólogos hemos hecho, por lo menos yo lo hice cuando recién me recibí y trabajaba mucho con niños, a los padres, ¿sí? Entonces ella ideó toda una serie de preguntas que considera esencial para empezar a trabajar con un niño como psicoanalista, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le preguntaba en relación a cómo es la vida del niño, cómo es un día de su vida, cómo festeja un cumpleaños, qué familia tiene, cómo se lleva con su familia, qué secretos o qué vida familiar tienen, qué secretos familiares, si hubo alguna tragedia, algún duelo fuerte, si ese bebé nació porque los papás buscaron ese embarazo o fue accidental, cómo fue el embarazo, cómo fue el parto, cómo fueron los primeros tiempos, cómo caminó solito, cómo empezó a hablar, cuándo empezó a hablar, cuándo se destetó, si tomó leche materna o no. Es decir, muchos datos muy precisos. La verdad es que yo como psicóloga, apenas recibida, esta entrevista, este tipo de entrevista me daba mucha tranquilidad, porque yo sabía que iba a recibir a los papás y sabía qué les iba a preguntar. Nunca terminé de dilucidar bien para qué me servía todo eso que había preguntado, ¿sí? Con los años, eh, las entrevistas empiezan a situarse en relación a lo que de verdad uno cree que tiene que ver con el motivo de consulta. Entonces, así como Averasturi planteó una anamnesis detallada con una serie de preguntas hacia los papás, los acompañantes terapéuticos tenemos que tener previsto cuáles son los objetivos de las entrevistas preliminares. Y entonces tenemos que poder plantear una entrevista semi-abierta, semi-dirigida, que sea un espacio relajado, donde uno va a hablar con los padres sin que esos padres se sientan juzgados, ¿sí? Ustedes piensen, si yo les pregunto, no sé si ustedes tendrán hijos o si tienen hermanos, les pueden preguntar a su mamá, ¿cuándo dijeron la primer palabra? ¿Cuándo dieron el primer pasito? Es verdad que hay muchas mamás que tienen una memoria maravillosa y pueden registrar cuándo le salió el primer diente a su hijito más grande, cuándo le salió el segundo y cuándo le salió ni les cuento si tienen 5. Realmente son preguntas que tienen que ver con momentos emocionantes en el momento que aparecen, que suceden, pero que es muy posible que las mamás no recuerden. En una entrevista previa a un tratamiento, una mamá
que tiene que contestar no sé, no me acuerdo, no tengo ni idea, genera una herida en la transferencia. Es una mamá que se siente juzgada, que se siente mala madre. Entonces, el acompañante terapéutico tiene que realizar una entrevista relajada, en un clima cordial, donde no haga preguntas cerradas que ponga en riesgo a que esa mamá diga, no me acuerdo. Entonces, el objetivo va a ser charlar con estos papás para conocerlos, para poder evaluar cuál es la dificultad que su hijo presenta, qué es lo que a ellos les preocupa, qué piensan ellos que es un acompañante terapéutico, qué es lo que ellos pretenden que nosotros como acompañantes hagamos. Podemos preguntar, por supuesto, si hay un profesional tratante, quién es la psicóloga, quién es el neurólogo, si está medicado. Es decir, podemos hacer muchas preguntas así como a nivel general, ¿sí? Pero la verdad es que si uno tiene claro que los objetivos de las primeras entrevistas, o la primera, a veces hace falta más de una, es conocer a estos papás, es decidir si yo voy o no a tomar el caso, es plantear una entrevista relajada donde yo pueda iniciar la entrevista charlando, diciendo quién soy, cuál es el trabajo que hago, qué es lo que hace un acompañante terapéutico, poder generarles alivio tratando de entender que cuando los papás, sobre todo si es de un niño, requieren el servicio de un acompañante terapéutico, estamos frente a papás que ya están agotados, que ya hicieron muchos trámites, vieron muchos médicos, sacaron muchos turnos, esperaron muchos resultados y entonces por fin llegan a la decisión de tener un acompañante terapéutico. Ahí donde